gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Muy buenos días a todos nuestros televidentes y radioescuchas. Muchas gracias nuevamente en esta mañana por permitirnos estar nuevamente con ustedes, acompañarles en este fin de semana. Hoy es viernes, fin de semana, estamos llegando nuevamente al término de una semana y queremos agradecerle a Dios por permitirnos nuevamente estar al aire. Y un saludo muy especial de parte de su hermano y amigo Alfredo Garita, a todos los que nos miran y nos escuchan en esta oportunidad, deseando nuevamente que el Señor pueda derramar bendiciones y pueda suplir toda necesidad, especialmente hay mucha necesidad, la parte espiritual, que es la más importante, pero también queremos que Dios nos bendiga también en la parte material. Por eso estamos trabajando para que usted pueda conocer las verdades tan importantes y necesarias que el mundo necesita y nosotros necesitamos para que Dios pueda dirigir nuestra vida, nuestros pasos y podamos recuperar valores, verdades y temas, cosas tan importantes que el ser humano con el transcurso del tiempo ha venido descuidando y ha venido perdiendo. Aquí en esta emisora Radio Costa Rica queremos de todo corazón y con mucho cariño y amor extenderles una cordial bienvenida en esta mañana. Recordando que nos pueden sintonizar en 9:30 AM Radio Costa Rica. El teléfono es el 905-2930-930. Repito, 905-2930-930. Y señal para el mundo www.radio-crnet. Ahí nos pueden contactar ustedes en Radio Costa Rica 9:30 AM. Y recordarle que ese horario es de 8 a 9 de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Y en la noche se repite el programa de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes, en Canal 54. También queremos recordarles que usted puede buscar en YouTube con el nombre El Remanente Adventista CR, repito, en YouTube, El Remanente Adventista CR, y ahí puede usted en Facebook buscar y contactarnos y ver toda la cantidad de temas que Dios nos ha permitido transmitir para que usted pueda conocer e informarse de temas muy importantes que es necesario, como estamos repitiendo, que usted pueda conocer en esta variedad de temas. Recordándole que los lunes tenemos a nuestra hermana doña Mari. Ella siempre está con los temas de familia muy importantes. Los martes tenemos al hermano Arturo y al hermano Carlos. Ellos nos dan temas sobre Daniel y Apocalipsis y todo lo que tiene que ver con los movimientos religiosos, el aspecto ecuménico, las leyes religiosas y que se están pensando en dar para el mundo. Eso lo escuchamos los martes a la luz, recordemos, toda la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Los miércoles tenemos al hermano Freddy Peña dándonos temas de actualidad. Esta semana el hermano tocó en la fiesta de la Navidad, tema muy importante que si usted no lo vio, puede buscarlo ahí en las redes sociales, puede estar ahí en Facebook, buscarlo. Y esta información muy importante sobre el tema de la Navidad, que es una fiesta que viene, para que usted sepa que esta fiesta es de origen pagano. Los jueves el hermano Will nos está llevando con temas de todos los acontecimientos finales que se van a desenvolver en este mundo antes de que Jesús venga por segunda vez a la tierra, y especialmente para la iglesia de Cristo, para la iglesia de los fieles de todas las edades. Es importante que también conozcamos lo que va a suceder. Dios en su palabra nos enseña que Él no hace nada sin antes darlo a sus profetas, y Él ha advertido ya en la Biblia lo que va a acontecer. Y los viernes está su servidor aquí, nuevamente Alfredo Garita. Mi teléfono es el 88-54-54-64, repito, 88-54-54-64, con temas sobre la segunda venida de Cristo. Y especialmente nos hemos abocado, hermano y hermana, amigo y amiga, a tocar temas sobre las cosas que por ignorancia o por descuido o por lo que venimos arrastrando nos hemos descuidado
y podemos estar practicando muchas cosas en nuestra vida que no tienen la aprobación de Dios, y eso que podemos pensar que es algo que no tiene gran relevancia puede darnos una sorpresa al final cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Y recordando que esto está basado únicamente en la Biblia, en la palabra de Dios. También, como último, antes de entrar a nuestro tema, quisiéramos dos cositas. Saludar a todos los que gentilmente nos sintonizan. Tenemos personas que se han identificado mucho. Saludar a nuestros hermanos allá en Platanares de Moravia, a doña Rosy, a Aurora, a sus dos hijos, a su tío, también a don Miguel en Guadalupe, a la hermana en Cartago, la hermana Cinia y su hija, también a doña Carmen, a doña Socorro en Ipiz, en Atillo, su hermano en Tierra Blanca, a Julio y a María José en Alajuelita. Ayer tuve la oportunidad de conversar con un muchacho que está estudiando los temas de las profecías. Él se llama Alejandro, de una iglesia nazarena. También a Henry y a su suegro en Río Segundo de Alajuela. Ayer estuvimos con ellos por allá en su casa. A Mónica y a doña Marlene en Guapiles, al grupo de los 300. A toda esta gente que gentilmente nos sintoniza, nos están escuchando, y otros más que por tiempo no quiero mencionar. Que Dios les pueda bendecir y que sigamos adelante trabajando en esta obra. Y también recordarles que mañana es sábado. Es importante que mañana podamos sacar un espacio para ir a la iglesia. Nosotros le invitamos para que mañana usted nos pueda acompañar a la Iglesia La Verdad Presente. La Iglesia La Verdad Presente está ubicada en Coronado, 400 al norte y 200 al este, Complejo Las Huacas. Hay un gimnasio ahí. En ese gimnasio usted puede ahí prácticamente acompañarnos a partir de las 8:45 de la mañana. Mañana hay un almuerzo vegetariano, le estamos invitando para que sin ningún compromiso usted pueda disfrutar un excelente almuerzo vegetariano. Y mañana sábado tendremos también una vigilia a partir de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. También usted está invitado para que pueda llegar a la hora que usted pueda acompañarnos y aprovechar, hermano, hermana, amiga y amigo, para que recordemos que es un tiempo en que tenemos que estar buscando todas las cosas del Señor. La Iglesia La Verdad Presente le extiende su más cordial saludo y bienvenida para que nos pueda acompañar mañana. Muy bien, sin más, vamos a entrar al tema en esta hora y vamos a tener una oración para pedir que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Padre, Señor, muchas gracias porque en este espacio del tiempo y en esta época de la historia del mundo todavía, Señor, tenemos la bendición y el privilegio de poder, Señor, estudiar este libro santo y sagrado, que es tu santa y bendita palabra. Al abrirla queremos, Señor, que tomes nuestra mente y nuestro corazón, que puedas estar presente a través de tus ángeles en cada televidente y en cada oyente, Señor, en esta hora, para que al escuchar tu palabra podamos escucharte a ti, oh Dios, y podamos entender cuánto nos amas y también cuánto necesitas que nosotros podamos prepararnos física, espiritual y mentalmente, para que cuando Jesús regrese podamos, Señor, recibir la corona de la inmortalidad. Una bendición muy especial para todos los que nos escuchan y nos ven, y Señor, que el mensaje de esta mañana pueda ser un mensaje lleno de bendición y un mensaje, Señor, que pueda traer esperanza, paz y tranquilidad a la vida de cada persona. Gracias, bendícenos y bendice esta emisora también. Y a todos los medios que hacen posible que podamos estar al aire. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hemos venido estudiando y seguimos insistiendo, siempre repetimos esos dos versículos para que usted se los pueda aprender, memorizar y ojalá sean parte de su vida, que son San Mateo 24, capítulo 24, el capítulo del sermón profético de Cristo. Versículo 4 dice, Jesús respondiendo dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. El engaño es una de las tretas de los sistemas o formas en que Satanás quiere engañar o distraer al ser humano para que no se prepare y para que no viva dentro del plan de Dios. De eso hemos hablado mucho en programas anteriores. También San Juan capítulo 3, versículos 19, 20 y 21. Ahí el Señor Jesucristo, de labios de Él nos explica por qué la persona puede llegar a perderse. Y da la definición donde dice, y esta es la condenación. Ahí viene en San Juan 3,
19, 20 y 21. Usted puede leerlo en su Biblia, puede buscarlo. Lo hemos estado repitiendo programa tras programa tras programa para que usted piense y analice en lo que usted está creyendo, dónde está asistiendo y lo que está viviendo. Y que pueda revisar esto a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia en relación a lo que estamos viviendo y estamos haciendo? Y hemos tratado de traer temas con una inquietud. ¿Qué inquietud? Si esto que estoy haciendo, esto que estoy practicando, esto que es ya un hábito, una costumbre o algo en mi vida, me puede dar la vida eterna o me puede impedir que entre a la vida eterna. Entonces, en esta mañana, nuevamente viene la pregunta que nos hemos planteado y la pregunta va en la siguiente dirección. ¿Puede entrar al cielo el que toma lo que no le pertenece? ¿Puede entrar al cielo el que toma lo que no le pertenece? Muy bien, recordemos que la Biblia, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, tiene 10 mandamientos. Hay un mandamiento que señala y grafica exactamente, señala que hay un mandamiento en Éxodo 20:15. En este mandamiento, en Éxodo 20:15, dice, no hurtarás. No hurtarás. No hurtarás. La definición de no hurtar es, la palabra hurtar en el diccionario es robar sin intimidación ni violencia. Hurtar es usar un sistema donde usted usa su capacidad mental sin necesidad de intimidar y sin violencia. O sea, sabe hurtar en una manera estratégica, donde usted sabe qué es lo que está haciendo, pero muchas veces no es descubierto. El robar no es lo mismo que hurtar. Robar es apoderarse de algo mediante la violencia. Tomar lo ajeno de cualquier modo. Repito, robar es apoderarse de algo mediante la violencia. Tomar lo ajeno de cualquier modo. Entonces, qué interesante, porque entonces aquí menciona que el octavo mandamiento menciona la palabra no hurtar. ¿Por qué no pone no robar? Porque automáticamente traemos leyes internas en nuestro ser que nos dicen prácticamente que hay algo en nuestro sistema que nos dice que coger lo ajeno no es correcto. Pero Dios, sabiendo la capacidad del ser humano y entendiendo lo que el pecado podría hacer en el ser humano, entonces va un poquito, Dios hila un poquito más delgado y se va un poquito más allá y no te pone ahí en el mandamiento no robar, sino te pone hurtar, que son dos palabras diferentes. Yo quiero leer la definición o la explicación de este mandamiento, que es Éxodo 20:15. Éxodo 20:15, tengo aquí un escrito de una definición muy acertada que se le dio a este mandamiento en un libro que tengo aquí que dice lo siguiente: no hurtarás. Dice, esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. O sea, entonces por eso aquí está incluyendo tanto pecado público como privado. O sea, esta palabra lo abarca todo, tanto el hurtar como el robar. Dice pecados públicos y pecados públicos como privados. Y el tema en esta mañana va enfocado más que nada sobre pecados privados. El octavo mandamiento condena. Condena es un asunto de salvación o de perdición. Condena es pérdida eterna. El octavo mandamiento condena el robo de hombres, tráfico de esclavos, guerras de conquista. Condena el hurto y el robo. Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Entonces, si nos pusiéramos a detallar todo lo que este mandamiento implica, posiblemente duraríamos tal vez toda una mañana o más detallando cada palabra de este mandamiento, no hurtarás. Entonces, dice que hay pecados públicos y pecados privados.
quiero ir al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, porque hay algo muy importante antes de que podamos abordar este tema ya en una forma más directa. Jesús en San Juan 15, 5 dijo lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es bien claro, separados de mí, nada, hermano y hermana, amigo y amigo, es nada. En esto Dios, Jesucristo es bien claro, separados de mí, nada podéis hacer. Podemos decir aquí que una persona que no tiene a Cristo en su vida, no puede cumplir con los requerimientos divinos para estar en armonía con Dios, porque si no tiene a Cristo no puede hacer absolutamente nada. Y ese nada ya vamos a explicar en el transcurso del tema qué es ese nada. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, San Marcos 16, versículo 15 y 16. El Señor Jesús nuevamente en San Marcos 16, versículo 15 y 16 dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Y Él les dijo, San Marcos 16, 15. Y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo cuando leía este versículo, el versículo dice que el que creyere será bautizado y será salvo, pero el que no creyere será condenado. O sea, automáticamente cuando una persona cree, acepta a Jesús, se bautiza. Es prácticamente dentro del orden divino que Dios establece en su palabra. Pero cuando una persona no cree, menos va a bautizarse. Entonces prácticamente dice que al no creer y al no bautizarse está condenado. Eso es palabra de Dios. Esto es duro, pero es la realidad. Así lo estableció Jesús. Entonces, el tema de esta mañana lo estamos abordando para aquellos hermanos y hermanas que son miembros ya de una iglesia protestante o cristiana. Esto no se le puede aplicar a personas que no tienen a Cristo en su vida, que posiblemente viven nada más una forma de religión, y donde la Biblia prácticamente es un libro que está ahí puesto en la sala, con el Salmo 91 o el Salmo 23, y de ahí no pasa la Biblia. Entonces, en este tema tenemos que darnos cuenta que Dios establece principios, pero que tienen que ser parte de la vida de un cristiano cuando realmente Cristo está en nuestra vida, cuando Él es el Señor de nuestra vida y cuando todo lo que hacemos y pensamos siempre tratamos de hacerlo de acuerdo a su santa y divina voluntad y de acuerdo a su palabra, la Biblia, porque recordemos que en programas anteriores dijimos, la Biblia es la palabra de Dios, es su palabra, es Dios directamente hablándote, es Dios. No es un pastor, no es un anciano, no es un líder de iglesia. La está usando, sí, pero cuando se lee es la Biblia, es la palabra de Dios. Muy bien, en el Salmo 24.1, si no estás en tu casa, apunta estos versículos para que los puedas llegar a estudiar a tu casa. El Salmo 24.1 dice, de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan. Todo lo que miras y todo lo que te rodea tiene un dueño. La estrella, el sol, la luna, una playa, un mar, la arena, el aire que respiras, el color de la vegetación, todo lo que te rodea. Y tú mismo eres creación de Dios. No viniste a la existencia por casualidad. Tienes un dueño, tienes un creador. Él ha hecho todas las cosas. Pero el Salmo 24.1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. Eso tenemos que tenerlo bien claro para entender los principios que él establece, para que tengamos relación hacia él como criaturas y como creador. Esa relación. En Primera de Corintios, capítulo número 6, versículo número 20, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí específicamente el apóstol Pablo se refiere a usted y a mí directamente como personas y nos dice que hemos sido comprados por precio y que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, lo que usted ve, y en la parte interna, moral de la persona, en la parte espiritual, porque los dos le pertenecen a Dios. Usted y yo le pertenecemos a Dios.
Eso es lo que se estableció desde el principio. En 1 Pedro 1:19, dice ahí en 1 Pedro 19 que hemos sido comprados con la sangre preciosísima de un cordero sin mancha, destinado desde la fundación del mundo. Jesucristo con su sangre nos compró en la cruz del Calvario. Hasta aquí podemos decir, apreciados amigos y amigas, hermanos y hermanas, que el ser humano le pertenece a Dios porque lo creó. Por creación le pertenecemos. Le pertenecemos porque nos redimió en la cruz del Calvario. Y le pertenecemos también porque Él nos sustenta todos los días. Por creación, por redención y por sustentación, el ser humano le pertenece a Dios. Pero tenemos que reconocer que estamos prácticamente con más de 6,000 años de pecado sobre este planeta Tierra. En esos 6,000 años de pecado ha habido mucho deterioro, no solo en la existencia del ser humano, no solo en el planeta en lo que nos rodea. Y este deterioro ha prácticamente dañado al ser humano física, espiritual y mentalmente. De hecho, que en programas anteriores hemos hablado la condición en que el ser humano se encuentra a nivel mundial en muchas situaciones que son muy tristes y muy dolorosas. Entonces, el Señor Jesús mencionó uno de los tantos versículos a través de sus apóstoles, en el caso de Juan, que era el discípulo amado, al final de la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, el versículo 5, el siguiente: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice la palabra de Dios que Jesucristo apareció para quitar el pecado en la vida del ser humano. Él vino a corregirnos, a restaurar, a tratar de implantar su imagen nuevamente en el ser humano, en el aspecto físico, mental y espiritual. Vino a trabajar en eso, a darnos salud física, a darnos esperanza de vida eterna y tener mentes y corazones sanos. Él quiere restaurar eso siempre y cuando tú le permitas entrar en tu corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, 2 de Corintios capítulo número 5 versículo 10, dice ahí la palabra de Dios que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos nosotros cuenta por todo lo que hemos hecho en nuestro cuerpo, dentro y fuera. Todas las cosas que hemos hecho serán llevadas a juicio. Entonces, antes de que el juicio llegue, debemos de hacer preparativos y cuidar para que podamos estar listos para que en ese juicio el juez, que es Jesucristo, lo menciona el Evangelio según San Juan, pueda librarnos para poder alcanzar la vida eterna. Pero necesitamos entender que Él vino a corregir y a desaparecer el pecado del ser humano. De hecho, que el libro de Hebreos, en el capítulo número 9, en el versículo final de ese capítulo, dice que cuando Él aparezca por segunda vez, vendrá sin relación con el pecado. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, que Él viene por pecadores, porque todos somos pecadores. Pero Dios no va a llevar al cielo pecadores en pecado, porque al cielo no va a entrar el pecado. Entonces Dios necesita, dice la Biblia, resolver el pecado en el ser humano. Y esto solo lo puede hacer Jesucristo en nuestra vida. Por eso Jesús dijo bien claro, y repito, sin mí nada podéis hacer. Muy bien, hay un problema que enfrentamos todos los seres humanos, que es prácticamente una necesidad básica o un mal necesario. Alguien dijo, el dinero es un mal necesario. Y por el dinero el ser humano se ha llenado de mucho egoísmo. Y el problema es que el egoísmo es la palabra que encabeza prácticamente una serie de lista de pecados. Cuando nos llenamos de egoísmo, viene lo que se llama la codicia. Y entonces empezamos a querer tener cosas que en sí hay muchas cosas que son importantes y son buenas en nuestra vida. Pero cuando nos abocamos a adquirir muchas cosas, en la forma en que las podamos adquirir,
puede hacer que no sean las correctas. Y es ahí donde muchas veces con la codicia entra el robo, el hurto y el fraude. Cuando muchas veces queremos adquirir cosas, muchísimos seres humanos han tenido que incurrir en diferentes formas, robando, hurtando o haciendo fraude, engaño y una serie de palabras más que involucran todo lo que es el egoísmo y la codicia. Y cuando se entra en eso, viene lo más peligroso, que puedas caer en avaricia. Y cuando la avaricia viene, en la Biblia hay más de 15, 20 versículos, como 15 que mencionan la palabra avaricia. La avaricia separa al ser humano del reino de los cielos. Y la Biblia establece en varios versículos que la avaricia es una especie de idolatría. Es idolatría la avaricia. Es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Idolatría no es solo arrodillarse frente a una imagen. La idolatría involucra más que eso. Yo pude buscar ahí en el diccionario el significado de la palabra idolatría. Y vea qué interesante, escucha esto. La palabra idolatría dice amar excesivamente a una persona o a una cosa. Qué interesante, ¿escuchaste? Idolatría es amar excesivamente a una persona o a una cosa. Eso es idolatría. Entonces, cuando se entra en egoísmo, viene la codicia, el robo, el fraude, el engaño, la mentira, y finalmente puede hacer que la persona se convierta en una persona llena de avaricia, una persona avara, como podemos decir. En el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús advirtió sobre estas situaciones. San Mateo capítulo número 6, dice la palabra del Señor, el mismo Señor Jesús lo menciona, los versículos 19, 20, 21 y 24. Vea lo que dice el Señor Jesús en San Mateo capítulo 6, versículos 19, 20 y 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y oiga el versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, la persona se aboca a eso, a lo material. Puedo poner algo sencillo. Hay personas, bueno, voy a mencionar el caso de un hombre. Hay hombres que un vehículo es más que un Dios. Lo cuidan, lo lavan, están encima del vehículo día y noche y trabajan sobre él, lo cuidan, invierten dinero, tiempo. Y si así como tienen un vehículo para estar dedicándole tanto tiempo, qué bonito que así fueran con las cosas del Señor. Pero ese vehículo absorbe prácticamente mucha parte de su vida. Lo mismo una ama de casa con su hogar. La casa se vuelve como un ídolo, ¿va? Los muebles, esto, el otro, la limpieza, el aseo, y todo tiene su orden. No estamos diciendo que no hay que ser ordenado y que tener las cosas bonitas, pero se vuelve como un Dios. Lo mismo una empresa, un negocio. Y muchas veces una persona, hay personas que son como ídolos para algunas personas. Entonces Jesús está diciendo que tenemos que hacer tesoros en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. Porque finalmente, en el versículo 24 de San Mateo 6, el Señor Jesús va a la conclusión de la consecuencia cuando esas cosas o personas ocupan ese lugar que le pertenece a Dios. Dice, ninguno puede servir a dos señores, Mateo 6, 24. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y pone punto. Y viene la palabra contundente, categórica. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O es uno o es el otro. No se puede servir a Dios. Dice, y a las riquezas. Y aquí tenemos que recordar algo que es muy importante. Dios en su palabra, sabiendo que esto por naturaleza lo iba a tener en el ser humano en su vida en esta tierra, el egoísmo sería prácticamente algo de nuestra naturaleza. Entonces Dios ha implantado un sistema, una forma para poder sacar el egoísmo. Hay una medicina, un antídoto, una receta en la Biblia de origen divino para que en nosotros no haya egoísmo, no haya codicia, no haya robo, no haya hurto, no haya fraude. Y Dios no permita, no caigamos en avaricia. Y entonces Dios a través de su palabra estableció el plan de la benevolencia sistemática. ¿Qué es benevolencia sistemática? Un orden de cómo manejar el dinero, las riquezas y las posesiones materiales donde Dios sea el socio
más importante en tu vida y en mi vida. Para que Él pueda conducir lo que pone en nuestras manos. Para que sea parte de Él nos ayude cómo administrar sabiamente nuestras posesiones materiales. Hay un versículo muy bonito en la Biblia que se encuentra en Ageo 2:8. Dice, mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Hermano y hermana, amigo y amiga, Dios es el dueño de todo lo que existe. Tú puedes tener en un banco, puedes tener en un cajón ahí debajo de tu casa, en una caja fuerte. Todo eso le pertenece a Dios. Nada es tuyo y nada es mío. Eres simplemente un administrador. Pero lo terrible de esto es cuando entiendes que Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu dinero porque Él es el dueño de todo. Por eso Él insiste constantemente en que Dios lo que quiere de ti es tu corazón, tu vida, que le entregues el alma a Cristo, tu vida a Cristo. Para que con Cristo en tu vida, ese dinero que está en el banco, ese dinero que está guardado, ese negocio que tienes, esas posesiones materiales puedan tener bendición y no sean un impedimento para que cuando Jesús venga, no entres al reino de los cielos. Y dentro de esta benevolencia sistemática se estableció el sistema de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a hacer una pausa musical y ya continuamos con este tema tan interesante y tan importante, más que nada para este tiempo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, y al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su esplendor. ¿Pueden acompañarme? Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás a la eterna mansión. Me postraré cantando la grandeza
Amén. Alabado sea el Señor. Cuando Salomón edificó la casa a Jehová en el Antiguo Testamento, Dios le respondió y le dijo, ¿qué casa me edificaréis si aún los cielos de los cielos no me pueden contener? Cuán grande es Él. Él es maravilloso, es lo mejor que ha tenido el ser humano, un Dios como Él y a su Hijo Jesucristo. Muy bien, somos el Remanente Adventista CR, nos puede localizar en YouTube, en nuestras redes sociales para que usted vea la variedad de temas que tenemos ahí. Temas muy importantes, como hemos dicho, en relación a todo lo que tenemos que hacer en nuestros preparativos como seres humanos para estar física, espiritual y mentalmente listos para cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Somos el Remanente Adventista CR. Muy bien, queremos continuar con el tema en esta mañana porque el tiempo es corto. Habíamos dicho que Dios estableció el sistema de los diezmos y de las ofrendas. Y vamos a tratar de resumirlo con algunos versículos para ir acomodando la idea en esta mañana. Hay un versículo muy importante, como todos los que hay en la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo número 3. Proverbios, capítulo número 3, es un versículo que le puedes apuntar, amigo y amiga, hermana y hermano. Proverbios, capítulo 3, versículo número 9. Dice el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Busqué la palabra primicias en el diccionario y el significado de esta palabra es: primicia es fruto primero de cualquier cosa, prestación de frutos y ganados, que además de esto también incluye el diezmo que se daba a la iglesia. Entonces, Dios pide que nosotros honremos su nombre, su obra, nuestro agradecimiento a Él como Creador, a través de nuestros diezmos y ofrendas. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16 versículo 1 y 2, hablando sobre las ofrendas de los santos, dice que cada primer día de la semana, cada uno aparte para el ministerio de los apóstoles en aquel tiempo. ¿Cuál es el orden aquí establecido? Bueno, generalmente las personas recibimos el salario el fin de semana. Puede ser viernes, los que trabajamos hasta viernes. Entonces, no nos vamos a esperar hasta final de semana o hasta otro día para ver qué nos quedó, sino que Dios quiere que saquemos de nuestra ganancia lo primero que debemos de sacar dentro del orden y benevolencia sistemática, agradecimiento. Cuando Cristo está en nuestra vida, saquemos con gozo y alegría nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La Biblia dice en 1 Corintios el capítulo 9, porque Dios ama el dador alegre. El dador alegre. Entonces Dios ha establecido un sistema muy importante para que nosotros podamos entender que es parte del plan divino para sacar de nuestro corazón el egoísmo y podamos dar una parte a Dios, no solo para contribuir con la iglesia, con la predicación del evangelio, también para ayudar al pobre, al necesitado, porque todos esos dineros se tienen que distribuir en una manera sabia y ordenada si estás en una iglesia que hacen las cosas como enseña la Biblia, porque eso vamos a hablar un poquito al final, aunque sea un poquitito. Entonces, en tu caso quiero explicártelo de la siguiente manera. Esto es tan importante porque en el libro de Hechos, el capítulo 10, dice que había un centurión de una compañía italiana que era muy generoso y abundaba en limosnas. La palabra limosna es lo que se da para socorrer una necesidad. La limosna no tiene que ver nada con el diezmo y la ofrenda. Él daba limosnas porque era un hombre pagano, no era cristiano, pero dice que él socorría cuando había necesidades en los hogares y las personas. Abundaba en limosnas, dice el libro de Hechos capítulo 10, versículo 1. Y esas limosnas y sus oraciones dice que llegaron al cielo. Y Pedro, uno de los apóstoles, fue escogido para llegar a la casa de este hombre, que después se convirtió en un seguidor de Cristo. Entonces, la parte económica, la parte material, el dinero tiene un papel muy importante que desempeñar en la vida de un verdadero cristiano. Entonces Dios estableció el sistema de diezmos y ofrendas. En Primera de Crónicas hay otro versículo que puedes apuntar ahí. Primera de Crónicas, el capítulo número 29. Ve qué interesante. Primera de Crónicas 29, el versículo 14. Dice lo siguiente: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y el final del versículo dice: pues todo es tuyo y dolor recibido de tu mano te damos. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Y de lo recibido, dice, en nuestras manos te damos. Te lo pongo así muy sencillo. Dios te está pidiendo, y te lo ilustro así de la siguiente manera:
Pon 10 sandías, que es una fruta grande, ponlas en una mesa. Te ganaste 10 sandías en una semana. Y Dios te pide una, que es el diezmo, es intocable. Esa no la puedes tocar para nada, esa sagrada, esa sandía, porque el diezmo le pertenece a Dios. Y pon otra, que es la ofrenda, es un 10%. Si fuéramos a la economía judía, los judíos daban el 30% de sus entradas. Entonces al judío le quedaba el 70%. Si tú coges las 10 sandías, te hago la pregunta. Si te las regalan y te dicen, cómete esas 10 sandías, ¿podrías comértelas? Difícilmente te comerías una o dos. Pues Dios en su misericordia te está dejando 7 o 8 sandías para tus necesidades y obligaciones y te pide nada más una, que es sagrada, y otra, que es la ofrenda. Para que Dios pueda bendecirte y sacar de nosotros el egoísmo. Esta situación tan clara en la Biblia, para el pueblo de Israel se tornó en un problema. Cuando usted llega a la finalización en la Biblia del profeta Malaquías, ve que interesante. Malaquías, en el capítulo número 3, vea lo que sucede, lo que Dios le dice en Malaquías capítulo 3 al pueblo de Israel. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Tenían su mente tan cauterizada y se habían vuelto tan egoístas y tan ávaros que no se daban cuenta que era lo malo que estaban haciendo. Y entonces Dios pregunta en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis todavía, ¿en qué te hemos robado? Y él contesta, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Robarle a Dios, cuando usted no devuelve el diezmo y la ofrenda, te lo tengo que decir así porque es la palabra, cuando no devuelve los diezmos y las ofrendas, le estás robando directamente a Dios. Y ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que en el versículo 9 viene la respuesta. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es categórico la situación de Dios con su pueblo en el pasado. Toda la nación me habéis robado. Robarle a Dios, qué terrible es robarle a Dios el diezmo y la ofrenda. Te da trabajo, te da salud, te puedes tener tu hogar, tu esposa, tus hijos, tu vehículo, tu trabajo, y aún no devuelves la 10ª parte y la ofrenda a la iglesia. Entonces dice la Biblia que estás, aunque te veas bien, estás bajo maldición, porque Dios no te va a bendecir nunca, a pesar de que te veas bien. Y finalmente te lo voy a resumir de la siguiente manera. Cuando tú tienes el diezmo y lo devuelves, eso es producto de tener a Cristo en tu vida. Pero no devuelves el diezmo para ser salvo, porque el diezmo es parte de nuestra vida cristiana y la salvación la compró Cristo en la cruz del Calvario. La salvación es gratuita. Entonces no devuelvo el diezmo para ser salvo. El diezmo es producto de mi vida cristiana, de mis obligaciones y deberes hacia Dios y hacia el prójimo. Por eso soy un dador alegre, por eso me place dar el diezmo cuando la iglesia pide el diezmo y la ofrenda. Pero, así como el diezmo no me salva, si yo no devuelvo el diezmo, me convierto en un ladrón, estoy robando a Dios y me inhabilito para entrar al reino de los cielos. Estoy perdido, aunque en todo lo demás esté bien. Es uno de los requerimientos divinos del Evangelio. Por eso en San Lucas 6:60 los apóstoles dijeron a Jesús, Maestro, dura es esta palabra. Es dura esta palabra. En San Lucas 19:8, ustedes conocen la historia de Zaqueo. San Lucas 19:8. San Lucas 19:8 dice la palabra de Dios en San Lucas 19:8 que cuando Jesús visita a este hombre que era prácticamente cobrador de impuestos, cuando él sale de hablar con Jesús, vea lo que dice San Lucas 19:8. Dice, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, ¿a quién le dijo? A Jesús directamente. Imagínense lo que le pudo haber dicho Jesús para que le respondiera a Jesús. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Zaqueo, cuando se encontró con Cristo, dijo, voy a dar la mitad a los pobres, y si a alguno le debo o le he robado, le voy a devolver prácticamente 4 veces lo que le debo. Hay una cita sobre un libro sobre consejos sobre mayordomía cristiana.
un comentario muy importante que me encontré en este libro que dice lo siguiente: Dios quiere que los miembros de su iglesia consideren que sus obligaciones hacia Él son tan válidas como son sus deudas con el negociante o el mercado. Escuche, lo repito. Dios quiere que los miembros de su iglesia consideren que sus obligaciones hacia Él son tan válidas como sus deudas con el negociante o el mercado. Repase cada uno su vida y vea si hay promesas que no han sido pagadas ni redimidas por descuido, y luego haga esfuerzos extraordinarios para pagar hasta el último centavo. San Lucas capítulo 12, versículo 59. Porque todos habremos de hacer frente al arreglo final de un tribunal cuya prueba, oiga, escuche esto, oiga, qué tremendo esto, porque todos habremos de hacer frente al arreglo final de un tribunal cuya prueba podrán soportar solo aquellos quienes han sido íntegros y veraces. ¿Qué le parece, hermano y hermana, amigo y amigo? Con Dios no se juega. Así como hemos sacado dinero para gastar en placeres, en tecnología, en vehículos, en casas y no sé cuántas cosas más, Dios no va a negociar con ningún ser humano, y menos con un cristiano que dice ser cristiano, el que le ha estado robando a Dios. Y déjeme decirle que a mí no me alcanza el tiempo para explicarte en esta mañana. Pero los que hemos bajado las aguas bautismales y les hemos entregado la vida a Cristo y hemos robado diezmos y ofrendas, una oración no será el sustituto para pagar esa deuda. Tenemos que resarcir o devolver todo lo que le hemos robado a Dios. Y tú me dirás, pero hermano, ¿cómo usted pretende que yo sí me aparte? Bueno, Dios lo establece así. Yo te invito para que entonces hagas un pagaré y empieces a hacer abonos. Empieza a devolverle dentro de tus posibilidades a Dios lo que le has robado durante tantos años como cristiano, como hijo de Dios. Porque si has gastado dinero y te has enredado en cosas innecesarias, y en eso sí hiciste frente. Pagaste deudas de bancos, estás pagando, aquí está, pero a Dios no le quieres pagar. ¿Quién es más importante? Todos son importantes, pero ¿quién es el más importante? El que me va a dar la vida eterna. Entonces, Jesucristo vino a establecer esto. Y el asunto de pecados públicos y pecados privados, el pecado privado de robarle a Dios, eso lo sabe usted, que es el que diezma y ofrenda. Usted se hizo especialista, se justifica para decirle a Dios: tú me entiendes, tú me comprendes. Hermano y hermana, tengo que decirte en esta mañana, Dios no te va a comprender ni te va a entender. La cita dice bien claro en este libro, en la página 306 que tengo, y en la palabra de Dios dice que en ese tribunal, cuando arreglemos al final, solo podrán soportar la prueba aquellos que han sido íntegros, una persona honrada, una persona correcta, una persona disciplinada, una persona que tiene como prioridad estar en paz y en orden con Dios, y veraces, que tienen la capacidad, como dijo Jesús en la parábola, da cuenta de tu mayordomía. Dios te llama en esta mañana. Muy bien, vamos a ir concluyendo. En el libro de San Juan, capítulo número 12, hay un detalle muy importante para concluir con este tema. San Juan, capítulo 12, el versículo 4, 5 y 6. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y escuche el versículo 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era como el tesorero de los 12. ¿Y cómo le llama aquí la palabra de Dios? A uno de sus discípulos lo llama ladrón. Ladrón. ¿Por qué menciono esto? Porque en el libro de Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo, en los versículos 26 y 27, dice lo siguiente, resumiendo todo lo que él viene diciendo. Hechos 20, 26 y 27. Por tanto, él va a resumir, va a concluir: yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué Pablo decía que estaba limpio de la sangre de toda la gente que lo había escuchado y lo había oído y había caminado con él?
Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El asunto de los diezmos y las ofrendas es parte de lo que es la predicación del Evangelio. Y se tiene que establecer dentro del marco divino. El marco divino es diezmos y ofrendas. Lamentablemente vivimos en un mundo donde la mayoría, casi la totalidad de las iglesias han hecho, como dijo Jesús, de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. El Evangelio se ha convertido en algo que se ha convertido en un negocio. En un negocio. Entonces el apóstol Pablo menciona que él fue claro y con todos los requerimientos. Él fue un modelo en todo esto. Él mismo, en el libro de Corintios, capítulo 11, versículo 1, él dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Él decía que lo imitaran a él porque él era un seguidor de Cristo. Y cuando escuchamos ministros y pastores que dicen, no me ve a mí porque yo soy hombre. Bueno, sí, porque puedo ser falible y puedo caer, entonces, apreciado ministro, dirigente, dedícate a otra cosa, porque Dios no quiere ministros o hombres que practiquen o caigan en pecado. No es negociable esto. ¿Por qué? Porque Dios establece que los dirigentes de las iglesias sean un ejemplo y un modelo en todo. Y también que no hagan de el dinero que se gana el ebanista, la costurera, el albañil, el peón de una empresa, el que trabaja en una municipalidad, y lo cojan para gastar en intereses temporales con tanta necesidad que hay en el mundo. Lamentablemente estamos llenos de líderes y dirigentes que son asalariados, perezosos, lerdos y egoístas. Esa es la triste realidad que tenemos. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo número 11, del versículo, ve que interesante, versículo 20 al 33, 2 de Corintios 11, 20 al 33 dice, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, oiga, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Él se pone a compararse con los ministros de aquel tiempo, y él dice, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos, más abundante, en azotes sin número, cárceles, peligros de muerte muchas veces. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Y cuando usted lee todo lo que el apóstol Pablo fue y ve a usted a los ministros y pastores que ahora tienen las iglesias protestantes en general, en carros del año, con seguros, depredaciones de vehículos, paseos, vacaciones, aguinaldos, y las almas perecen, simple y sencillamente recibiendo un buen sueldo, y veo lo que es Pablo y lo que enseña la palabra de Dios, yo prácticamente puedo decir que no menciono todo esto porque yo no voy a dar mis diezmos en un lugar donde no se está predicando el Evangelio, porque los diezmos son para la predicación del Evangelio y para el sostén del ministerio de hombres que están predicando el Evangelio, que están diciendo la verdad, que están enseñando todo el consejo de Dios en este tiempo. Hay un libro que se llama Consejos para la Iglesia, Testimonios para la Iglesia, que dice que habrán tremendos ayes para aquellos que sostienen y reciben a aquellos con sus diezmos y ofrendas que no están santificados y no están predicando la verdad para este tiempo. O sea que si yo estoy dando los diezmos y ofrendas a un sistema que no está predicando el Evangelio, yo también voy prácticamente a recibir consecuencias. Porque si no, ese dicho que dicen, bueno, hay delo, lo importante es que lo dé, pero no importa dónde lo dé, no es así. Eso jamás puede ser así. O sea, yo tengo que saber a quién le estoy dando mis diezmos y ofrendas para que el Evangelio se predique. Muy bien, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Dios le ayude a usted para que, si no está diezmando y ofrendando, lo haga fielmente. Si debe atrasado, se ponga al día y que lo dé en un lugar donde realmente los que están ahí son predicadores de la verdad en toda su totalidad para este tiempo. Le deseamos un buen, feliz fin de semana. Somos el Remanente Adventista CR. Nuevamente un saludo para todos los que nos han escuchado y nos han visto en esta mañana. Cuídese mucho durante el fin de semana y quiero recordarle que mañana, donde se encuentre, trate de asistir a una iglesia adventista. Mañana las iglesias adventistas están abiertas en todo Costa Rica y donde hay 12 horas de luz solar.
es necesario y urgente reunirse en una iglesia. Y nosotros, la verdad presente, le estamos invitando para que mañana nos acompañe. Le recordamos de 8:45 a 12, invitado a un excelente almuerzo vegetariano, programación de tarde, sociedad de jóvenes. Y en la noche vamos a tener una vigilia de 7 de la noche a 6 de la mañana. Que Dios les bendiga y les guarde este fin de semana y gracias por su atención. Ya vi la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo llegó.